Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Gracias, pues muy buenas tardes. Estamos muy satisfechos y nos congratulamos de este dictamen, de esta reforma que hemos aprobado hoy, en este día, en el Senado de la República, la reforma a la Ley Federal de Trabajo, a otras 6 leyes, al Código Fiscal de la Federación en materia de subcontratación. Es un avance importante, es una reforma histórica, única, como lo hemos dicho en la tribuna todos, porque es un paso hacia la libertad, hacia la democracia y hacia la justicia laboral, porque es un paso también para sanear las finanzas públicas y recuperar recursos que se han estado fugando durante los últimos años, cantidades exorbitantes que unas cuantas empresas que se dedicaban a estas actividades se quedaron con ellos, pero también un paso muy importante para sanear las finanzas públicas de los organismos de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y como las Afores y los fondos de pensiones. Este paso que hemos tomado hoy es trascendental. Va a cambiar todo el mundo del trabajo, va a permitir que haya más justicia, que se reduzca la desigualdad social y económica, que un sistema como el que teníamos hasta el día de hoy contribuyó enormemente para promover los salarios bajos y la explotación en condiciones y en términos, en algunos casos, hasta inhumanos. Y sobre todo porque había una simulación laboral, además de elevación fiscal y de todos los males que traía, que hoy estamos eliminando. Porque este cambio radical va a permitir que los trabajadores tengan seguridad en el futuro en su trabajo, que todos aquellos que fueron desempleados bajo este sistema cuando se inició la pandemia, entre 8 y 10 millones de trabajadores, que es lo que calculamos, que con sus familias suman 40 o 50 millones de personas, hoy puedan recuperar la certidumbre de que van a ser reconocidos con sus salarios reales, con sus prestaciones reales y registrados bajo una nómina de las empresas con las que ellos trabajan como actividad preponderante. Es un paso que no habíamos visto y que cada vez que seguía avanzando los años se deterioraba más su situación. Por eso también México tiene los salarios más bajos de América Latina todavía hoy, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en esta administración para mejorar el salario mínimo. Duplicarlo el primer año 100%, el segundo año un 16%, pero aún así los salarios reales y contractuales y nominales siguen siendo bajos. Así es que pues estamos muy satisfechos con esta reforma. Yo agradezco a todas mis compañeras, compañeros senadores, porque al final nos sumamos todos. Nos tomó casi 2 años llegar a este momento, en donde hubo a veces muchísimas discusiones, foros, sesiones de Parlamento abierto, ustedes participaron o escucharon en muchas de ellas, en donde tuvimos en general casi 80 reuniones de todo el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, foros, reuniones de trabajo, parlamentos abiertos, pero finalmente pues llegamos a esta situación y nos unificamos al final todos. En el camino cada vez se fueron sensibilizando más senadoras y senadores de todos los partidos y como ven el resultado de la votación pues es de las más claras y contundentes que hemos tenido, yo creo, en el Senado de la República en toda esta legislatura. Así es que pues es motivo de orgullo. Aquí están varias de las senadoras y senadores que me acompañaron, que nos acompañaron, que trabajamos juntos en este proyecto, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y ya en el Pleno de la Cámara de Senadores. Así es que, pues hoy vamos hacia adelante, le damos una vuelta a la página y caminamos más hacia la justicia laboral, hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la justicia y hacia la defensa de los derechos de los trabajadores y de su dignidad. Así es que pues muchas gracias por escucharnos. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto estamos dispuestos a atenderlas. Sí, senador, les pregunta en primera instancia a Andrea Becerril de La Jornada. Senador, yo le quiero preguntar de otro tema, porque la verdad es que lo de outsourcing pues ya nos quedó muy claro. Pero le quisiera preguntar sobre otro tema, su punto de vista usted y si algún otro senador quiere opinar también, sobre la liberación del empresario Alonso Ancira, al que el gobierno pues, le permitió un arreglo por ahí de que paguen abonos. Entonces, le quiero preguntar su punto de vista. ¿Usted considera que aquello es correcto? Le daré una respuesta muy breve sobre ese tema. La verdad creo que
Es un tema que es y va a ser muy controvertido, pero el hecho de que lo hayan liberado es una suspensión temporal de todas las acusaciones contra él. No es una declaración de inocencia. Eso es número uno. Y número dos, el hecho de que tenga que regresar dinero en los términos que sea y hayan acordado con las autoridades respectivas, pues es un reconocimiento de culpa, porque nadie va a pagar o regresar más de 200 millones de dólares si no cometió ninguna falta. Es lo único que yo podría comentar en este momento, pero pues yo creo que es algo que se seguirá seguramente discutiendo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Usted cree que hay posibilidad de dar seguimiento y de que si el empresario Ancira no cumpliera con este trato ventajoso, que si aún así no quisiera cumplir, podría todavía hacerse algo contra él, algún otro recurso? Bueno, si no cumple con lo que se le estableció, pues seguramente, claro que sí, actuarán en consecuencia. El proceso no está terminado, está suspendido en base a este acuerdo que logró con las autoridades de la Fiscalía General de la República. Ahora, bueno, pues también habrá que ver qué es lo que va a suceder con esta empresa y el grupo de empresas alrededor de la principal, que es Altos Hornos de México, porque de ahí dependen alrededor de 20,000 trabajadores, directa o indirectamente, y es un efecto muy, muy fuerte, de mucho impacto, no solo en el estado de Coahuila, sino en otros estados de la República, donde tienen también minas y plantas e instalaciones. Perdón, no me queda claro, ¿Ancira va a regresar a dirigir Altos Hornos otra vez? No lo sé, no sé a qué acuerdo han llegado, yo lo dudo después de esta confesión, de alguna manera, por llamarlo, de reconocimiento de estas acusaciones al pagar esa cantidad. Pues yo creo que no, además yo creo que ya se había decidido que un grupo de inversionistas iba a tomar el control precisamente para salvar a esta empresa que nació en 1943 y en donde dependen miles y miles de familias directa e indirectamente. Entonces se trataba de salvar las fuentes de empleo y yo dudo que él, en lo personal, vaya a continuar al frente de esta empresa. Seguramente este grupo de inversionistas se harán cargo de ellos. ¿En qué condiciones? No lo sabemos todavía. No han anunciado ningún programa ni ninguna responsabilidad clara. A nosotros, como aquí ya hablo como líder del Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos, pues nos preocupa y nos interesa muchísimo el destino de todos estos trabajadores especializados, preparados, capacitados durante muchos años, y desde luego que todos son miembros de nuestra organización sindical. Gracias. Gracias. También les pregunta. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Regresando al tema del outsourcing, me interesaría saber en qué tiempo va a tener impacto que los trabajadores vean esto, porque escucharán, se aprobó lo del outsourcing, no desaparece, pero ¿en qué tiempo esos trabajadores van a ver? ¿Qué universo se va a beneficiar? Y si algunos de estos también van a ser perjudicados, porque a lo mejor el empresario les va a decir, pues como no, estabas por outsourcing, ahí te voy a decir qué porcentaje se va a hacer de ahí, y si esto no impacta o no tiene algún problema también con lo del Tratado de Libre Comercio y los acuerdos comerciales que tenían en cuanto a contrataciones. Gracias. Sí, gracias. Mire, como está aprobada esta reforma, son 3 meses para que las empresas ajusten, se autocorrijan y se registren ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 3 meses en los cuales van a tener que regresar a todo el personal a las empresas principales donde prestan sus actividades. Y esto después de 3 meses, pues obviamente es cuando se comenzará a ver que el trabajador que ya regresa con su salario real, su contrato colectivo, sus derechos protegidos a la empresa principal que lo contrató. La empresa principal subcontrata a través de un tercero, que es el outsourcero, el que se dedicaba a estas tareas, el que emitía las facturas falsas, el que hacía todas estas prácticas ilegales. Pero bueno, esto pues tenemos que ver estos 3 meses que pasen y poco a poco, gradualmente, se va a ir haciendo un proceso de regulación y de recuperación de empleos formales, de recuperación de empleos dignos, como deben ser, con sus salarios y prestaciones reales registrados. ¿Que se afecte el Tratado de Libre Comercio? No, yo creo que al revés. Yo siempre lo dije, porque cuando estábamos en las negociaciones del nuevo tratado, y yo participé en algunas de las reuniones del grupo de las comisiones laborales, porque era el capítulo en derechos laborales lo más importante, se veía como una necesidad de hacer un cambio
y primero aprobar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se reconociera la democracia, el voto libre, personal secreto, que aprobamos aquí en el Senado de la República el 30 de abril de 2019. Y después, bueno, pues había que continuar precisamente hacia la democracia, hacia la eliminación de los contratos de protección patronal, que son los que han permitido la explotación también en este modelo que surgió hace más de 30 años en el país. Y donde necesitamos ahora cambiar las cosas. Yo creo que al contrario, México va a recibir felicitaciones habiendo aprobado no solo la reforma laboral de 2019, sino esta nueva reforma, porque nos lleva de la mano hacia la defensa de los derechos laborales, hacia la justicia, hacia la democracia y la libertad de todos los trabajadores. Y yo creo que ese es un deseo no solo de ellos, de nosotros, es por lo que habíamos estado luchando hace muchos años. Pero creo que es por parte de los compromisos internacionales. Es decir, senador, que los empresarios no se van a ver afectados, que esto les puede impactar, porque se supone que el outsourcing les favorecía a ellos la contratación de trabajadores. Entonces no sé si con esto ellos no huyan, pues. No, seguramente muchos sí se van a ver impactados. Estaban ubicados en una posición muy cómoda y confortable, ¿verdad?, con este sistema, donde no tenían responsabilidad laboral, donde había una simulación laboral, donde no había quejas o denuncias porque no había sindicatos y organizaciones que defendieran a estos trabajadores. Claro que sí se van a ver impactados, pero tendrán ahora que cumplir con esta ley. Y yo creo que para ellos va a ser mucho mejor también que el que se quiera dedicar al outsourcing ahora tendrá que hacerlo de manera formal, pagando impuestos, reconociendo los derechos de los trabajadores, registrándolos con sus salarios reales y tener certidumbre. Pues yo creo que es mejor que tengan certidumbre los empresarios también, a que sean perseguidos, investigados y hasta acusados penalmente. Creo que esto es algo que a todos nos va a dar mayor seguridad. Yo prácticamente haría un llamado al sector empresarial a que se incorporen y aprueben esta reforma. De hecho, lo aprobaron ya inicialmente en el acuerdo que tuvimos hace poco más de 2 semanas en frente al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, de todos los sectores laborales, empresariales y el sector oficial y gubernamental. Pero creo que será muy importante que ellos participen activamente. Yo creo que México tiene que cambiar. No podía continuar con ese modelo que iba hacia el deterioro, hacia un franco deterioro y explotación de la mano de obra, y en donde no había ningún futuro para nadie. Creo que entramos en una nueva etapa, por eso digo que es histórico, es trascendental, y desde luego es un paso fundamental hacia una nueva política económica y social para beneficio de todos en México. Gracias. Ahí. Finalmente les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para todos de la comisión. Pues finalmente un tema que tiene que ver con la cuestión laboral. El próximo jueves va a haber una cumbre virtual entre los presidentes Biden y López Obrador. El presidente López Obrador está proponiendo un acuerdo de movilidad laboral. Seguramente algunos de ustedes saben cómo está la propuesta, si nos puede comentar de eso y si es viable esta movilidad laboral que se puede dar en base a un tratado. El Servicio Nacional de Empleo ya tiene un programa de movilidad laboral, ¿se puede fortalecer? Lo que se está buscando y seguramente se va a tratar es que se formalice este tipo de trabajadores temporales que van a Estados Unidos o a Canadá, en donde se registren y se les paguen adecuadamente. De hecho, creo que el Servicio Nacional de Empleo ya está trabajando directamente en preparar un programa en ese sentido y que los trabajadores se sientan seguros, protegidos bajo la ley y no perseguidos, acusados o explotados o maltratados. Creo que esto va a ayudar muchísimo y yo creo que es de conveniencia mutua para ambos países. Ellos necesitan la mano de obra temporal, como la podemos proporcionar. Nosotros necesitamos que los trabajadores tengan una fuente de ingresos adicional. Y creo que igual habrá que hacerlo con Canadá, porque aunque ya hay programas de trabajo temporales, pues hay que formalizarlos para proteger sus derechos, su dignidad, su libertad, y que puedan ser tratados como cualquier ciudadano que está bajo un trabajo temporal en un lugar fuera del país. Pero yo creo que es muy importante y estoy seguro que el presidente va a poner mucho énfasis en que así se logre y se firme y se logre, obtenga el respeto del gobierno de los Estados Unidos y de Canadá respecto a todos nuestros compatriotas que van por necesidad a ocupar estos trabajos temporales. Gracias. No sé si alguien de ustedes no quiere, ¿no? El senador Vasconcelos, senadora, gracias. No, gracias.
Pues muchas gracias, nos felicitamos todas y todos, la verdad, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.